Hola, gracias por estar aquí. Gracias Rita por seguir organizando estas cosas, tú y tus colaboradores. Y bueno, pues hoy les quiero platicar de una cosa que estoy haciendo con David Kersenovich, director de nutrición, donde me di cuenta que lo que se está haciendo en biología de sistemas y lo que hacen en mecánica cuántica, pues en realidad son dos aspectos del mismo paradigma. Y entonces pues le he dedicado los últimos meses a formalizar qué quiero decir con eso. Pues permítanme recordarles que la biología de sistemas se dedica a integrar todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de siglos con el método reduccionista clásico, formando modelos más bien holísticos que integran toda esta información típicamente en modelos predictivos que pueden ser codificados típicamente en gráficas dirigidas como la que tienen ahí, y pues tienen diferentes escalas, la escala molecular hasta abajo, luego la escala de las células, luego vienen los órganos, luego vienen los individuos, y así nos podemos ir hasta las redes sociales y redes más complicadas. En el nivel de más abajo, las redes moleculares, los biomédicos están acostumbrados a tener este tipo de dibujitos. Ahí pueden ver el resumen de no menos de 150 artículos de investigación alrededor del papel de un gen, una proteína llamada PIPAR gamma 1, en su función en la activación de la célula estelar hepática, que es la principal actriz de la fibrosis hepática. Ahí los vértices de esa gráfica representan moléculas, receptores, proteínas, así como algunos fenómenos macroscópicos, la proliferación, la atracción de leucocitos. Y las flechas lo que quieren decir son cómo interactúan, cómo se relacionan estos diferentes elementos. En verde expresamos cuando una proteína activa a otra proteína a través de diferentes mecanismos, fosforilándola o compartiéndole algún pedazo de sí misma que le permita actuar. Y las flechas rojas significan lo contrario, es cuando una proteína inhibe a otra proteína o la desactiva vía acetilización o otros mecanismos que tienen para desactivar a otras proteínas. De un diagrama de estos podemos extraer lo que se llama un sistema dinámico booleano. Leemos hasta abajo, de derecha a izquierda. U es nuestro universo de moléculas, en este caso pues las 30 y tantas que están ahí dibujadas. U cruz U pues son las parejas de estas moléculas, y a cada pareja le podemos asociar una de tres cosas: una flecha verde, una flecha roja o nada. Asimismo, a cada vértice de esa gráfica le podemos asociar uno de dos estados, un 0 o un 1, para indicarnos si está activo o está inactivo. Y todo esto pues va cambiando con el tiempo. Entonces define un sistema dinámico booleano. Ese sistema lo podemos traducir a un circuito electrónico, donde lo que tenemos pues son alambres donde van ceros y unos, y algunas compuertas lógicas donde están pues típicamente la conjunción, la disyunción, la negación, y con estas tres operaciones básicas podemos modelar todo lo que estaba expresado en la gráfica anterior, en la red de expresión anterior. Y aquí es donde viene el rollo. Estos sistemas booleanos son pues
son fuertes herramientas predictivas, pero desde el punto de vista cualitativo, porque en esos ceros y unos se olvidan muchos parámetros, entre ellos el tiempo, la concentración de las diferentes sustancias o moléculas, ¿no? Cuánto pipar gamma necesito para apagar a TGF beta, mucho, poquito, nada. Y entonces para solucionar esto y volverlo un modelo un poquito más cuantitativo, entonces decidí meter el siguiente nivel de poder de cómputo que conocemos, que son las computadoras cuánticas. En las computadoras cuánticas es pues, igual que los circuitos digitales, pues, son una bola de alambres, nada más que ahora en vez de compuertas lógicas tenemos unas matrices como las que tienen ahí. Y en los alambres, en vez de viajar ceros y unos, viajan ciertos sobreposiciones de ceros y unos, son ciertos vectores en un espacio de Hilbert, que es como estar entre 0 y 1. Pueden pensar en el gato de Schrödinger, ¿no? Que está ahí metido en su caja, a punto de ser aniquilado, pero mientras está dentro de la caja no sabemos si está vivo o está muerto. Es hasta el momento en el que observamos que abrimos la caja, que se tira la moneda y el gato termina muriendo o sobreviviendo. De igual manera, en los alambres de una computadora cuántica viaja un valor que hasta el momento que es observado, esa observación está representada por esas agujitas que ven ahí en el circuito de arriba a la derecha. Entonces ya se decide si es un 0 o un 1. Pero antes de eso es un estado intermedio, es más bien una probabilidad de ser 0 o 1. Y insisto, las compuertas lógicas son matrices pequeñas como las que tienen ahí. Se llaman matrices hermitianas porque pues, además de ser unitarias, tienen valores propios reales, en fin, tienen propiedades bonitas para que todo salga bien y bonito. Entonces, cambiamos nuestro espacio 2 a la U, nuestro espacio de ceros y unos. Ahora lo que tenemos son combinaciones lineales de ceros y unos, con la característica de que sus escalares, la amplitud de estos escalares suman 1. Y entonces podemos interpretar a estos números como la probabilidad de ser un 0 o la probabilidad de ser un 1. De hecho, para simplificar esta conversación, me voy a quedar justo nada más con la norma de beta. Le voy a llamar mu de u y es un número entre 0 y 1. Y lo voy a interpretar como la probabilidad de que esa psi de u sea 1. Que en nuestro contexto va a significar la probabilidad de que una molécula esté activa, por ejemplo. Y bueno, ¿y cómo va a cambiar esa probabilidad con el tiempo? Pues a través de esa formulita mágica que ustedes tienen ahí. Les recuerdo, teníamos una gráfica de flechas verdes y rojas, y entonces el valor en un vértice, en este caso el icosaedro azul, va a estar determinado por las flechas que llegan a él. Llegan unas flechas verdes y otras rojas. Entonces las verdes las denotamos con gamma de green, las rojas con rho de rojo. Las metemos en esa fórmula mágica y lo que nos regresa es un valor entre 0 y 1. Fíjense que si las mus de la derecha son 0 o 1, entonces esa formulita me regresa un 0 o un 1. Es decir, el caso booleano es un caso particular de esta formulita. Y si mu está entre 0 y 1, lo que me regresa es algo entre 0 y 1. Entonces, eso nos conserva en nuestro espacio de trabajo y para simplificar la notación, permítanme ahorrarme la mu e identificar cada vértice de nuestra digráfica bicoloreada con el valor, es decir, con su probabilidad de estar prendida. Entonces la fórmula anterior se traduce
en eso que ustedes tienen ahí. Observen también que una de las propiedades que tiene esta fórmula es que si tengo un vecino rojo activado, es decir, en esa fórmula otra vez hasta la derecha, si tengo una rojota igual a 1, pues entonces me queda 1 menos 1, 0, eso está multiplicando, 0 por cualquier cosa es 0, y entonces me apaga. Es decir, basta tener un vecino rojo prendido para apagarme. El caso general se puede hacer de manera igual, se le pueden meter muchas proposiciones lógicas, pero esta va a ser la formulita mágica del día de hoy. Entonces veamos el primer caso, un caso muy simple. Tenemos un bicho con un loop verde y un loop rojo. Entonces veamos qué pasa en el caso booleano primero, ¿no? Si es un 0, pues entonces no pasa nada, se queda 0, 0 es un punto fijo de ese sistema dinámico. Si es 1, entonces esa flecha roja del bicho en sí mismo lo apaga, lo convierte en un 0, llega a 0 y otra vez se queda en 0, y entonces, como un sistema booleano en realidad es un sistema muy aburrido, ¿no? Si es 0, pues se queda en 0, y si no es 0, pues se vuelve 0 rapidito y se queda en 0 para siempre. Entonces bastante aburrido. Sin embargo, si ya le damos chance de tener valores entre 0 y 1, ya la cosa se pone más sabrosa. Entonces sustituimos en nuestra fórmula mágica, pues como solo tenemos a un bicho, pues entonces u ocupa ahí, hacemos las cuentitas, nos queda un polinomio cúbico. Nos preguntamos cuál es el punto fijo. Entonces el punto fijo es cuando ya u' es igual a u. Sustituimos y nos queda ese polinomio, del cual pues una raíz ya la conocíamos, que es u igual a 0, pues es el punto fijo que ya conocíamos. El otro punto fijo es la raíz del polinomio u cuadrada menos 3u más 1, que esa pues la sabemos resolver, ¿no? Pues es la del chicharronero, se la aplicamos, nos da ese numerito que tenemos ahí. De los cuales, de las dos soluciones, porque es un polinomio cuadrático, nos quedamos con esa que está entre el 0 y el 1, que es la que nos interesa. Y pues me gustaría darles unos minutos para que meditaran y reconocieran ese número, pero como no tengo mucho tiempo y ya me estoy acabando los gigabytes de mi computadora, entonces les digo que ese numerito ya lo conocen, aunque no lo reconozcan. Y es la proporción áurea. Nada más que es la proporción áurea en la menor. Es decir, típicamente nos enseñan la proporción áurea como 0.618, que es el cociente de cualesquiera dos números consecutivos, o mejor dicho, el límite de dos números consecutivos en la serie de Fibonacci. Su complemento a 1 es justamente ese numerito que nos dio, 0.3819660, etc. Que es un número pues precioso, que aparece de manera colosal en toda la naturaleza, ¿no? Todos los seres vivos casi están hechos en proporción áurea, ¿no? Entonces, pues si nos ponemos muy místicos, podríamos deducir que es pues justo esta autorregulación de un individuo que está por un lado queriendo crecer con su flecha verde y por el otro lado su flecha roja le dice, pues no, espérate, no crezcas tanto. Y esta autorregulación de los individuos dan de manera natural la proporción áurea, ¿no? Es una cosa muy bonita del modelo, probablemente solo una casualidad, pero sin duda una belleza que vale la pena destacar. Como otro ejemplo, déjenme ponerles ese ciclito que está ahí, es lo que yo llamo un ciclo metabólico. Fíjense que en una dirección es un ciclo verde y en la dirección contraria es un ciclo rojo, es decir, cualesquiera dos vértices consecutivos en el ciclo forman lo que se llama una retroalimentación negativa. Cuando uno dibuja este sistema dinámico a través de la formulita mágica, lo que aparecen son las ondas. Entonces eso nos recuerda pues toda la teoría de Schrödinger de la ecuación de la onda, y podemos controlar
la amplitud y la frecuencia de estas ondas con los valores iniciales en los vértices y con la longitud del ciclo. Entonces podemos representar cosas bastante sofisticadas con estos modelitos. Déjenme traer un modelito de la vida real, que es un pedacito de la gráfica que les enseñé hace rato de la célula estelar hepática. Aquí nada más traje a TGF-beta, que es una citosina proinflamatoria, pipar gamma, que es un gen básico que estaba ahí en el centro del escenario, sus SMADs, y quiero que noten a la derecha una retroalimentación negativa de sigma con y a la izquierda una retroalimentación positiva de gamma con X. Estas dos retroalimentaciones son las que prevalecen cuando echamos a andar este sistema. Si ven, son las líneas verdes las que terminan prendidas y las demás apagadas. Y las rosas que están ahí justo representan a la fibrosis hepática. Entonces se ve como TGF-beta empieza a estimular la fibrosis, pero finalmente las retroalimentaciones de los SMADs y de pipar gamma hacen que este fenómeno se apague. Esto es típicamente lo que sucede, por eso no estamos muriendo de fibrosis todos, ¿no? Entonces, para que nos dé fibrosis tiene que haber algún otro factor que rompa estas retroalimentaciones, tienen que haber factores externos, y eso es lo que aporta este tipo de modelos, ¿no? Que nos invita a investigar qué es lo que finalmente está pagando SMAD7, representado aquí con el vértice Y, o qué está rompiendo a LXR alfa, representado aquí con la X, para romper esas retroalimentaciones y entonces permitir que se establezca la fibrosis hepática. Otros modelitos ya a un nivel de escala más superior, y ahorita que está medio de moda, es pues el sistema inmune. En el sistema inmune podemos meter en tres grandes bolsas, aquí otra vez representadas con el icosaedro, el dodecaedro y el octaedro, donde en el icosaedro verde metemos la carga viral. En el dodecaedro azul metemos al sistema inmune innato que tienen todos los seres vivos, que son esos macrófagos y osteoclastos y granulocitos y en fin, todas estas células que vienen del linaje mieloide, que a su vez vienen de las células madres hematopoyéticas, que pues van ahí y se tratan de comer a los antígenos que se encuentran en el cuerpo. Y algunos vertebrados, los vertebrados que tenemos mandíbula, no me pregunten qué tienen que ver con las mandíbulas porque no sé, pero sé que somos los que tenemos mandíbula. Tenemos además otro sistema, que es el sistema inmune adaptativo. Ese lo estoy representando en la línea roja. Y entonces, pues ya entra el virus, piensen en SARS-CoV-2, entra al cuerpo, se echa a andar el sistema proinflamatorio, tratan de comerse al virus, pero pues empiezan a no poder y entonces llaman a sus cuates, entonces entra el sistema inmune adaptativo, que ya presenta anticuerpos y ya es mucho más sofisticado y ya se empieza a comer al bicho y se empieza a comer a las células infectadas, de hecho, ¿no? Y luego pues ya aprende a defenderse, en la gran mayoría de los casos aprende a defenderse de este mal y pues entonces queda ahí el sistema adaptativo con células de memoria, que es justo el tipo de inmunidad que queremos lograr a través de las vacunas y demás. Ahora, observen que esa línea roja en el modelito está de bajada y sin embargo el vértice rojo, el octaedro rojo, no tiene ninguna flecha roja. Esto lo
lo pusimos así para ser un poco más realistas. Vamos adaptando el modelo a nuestras observaciones en la realidad. En este caso le puse ahí un factor, piensen ahí en la fórmula mágica que al final dijera 0.9. Y entonces, porque sabemos que el sistema adaptativo tiende a apagarse, a veces más lento, a veces más rápido, pero tiende a apagarse, no se queda prendido. Lo podríamos haber hecho con otra flecha roja apuntando a sí mismo, pero lo que quiero resaltar aquí es que podemos ajustar el modelo metiéndole factores que permitan ajustar estas gráficas a las observaciones pues que podemos hacer en el laboratorio o depende, pues depende de la escala en la que estemos trabajando. Aquí hay otro modelito que se parece mucho al sistema epidemiológico que se puso tanto de moda, de susceptibles, infectados y recuperados. Pues aquí tenemos, esto está en una escala mucho más grande, aquí son bolsas de individuos. En el verde estamos poniendo a los susceptibles, en el azul a los infectados y los que dejan de estar infectados, ya sea porque se recuperaron la gran mayoría o porque fallecieron lamentablemente, los mandamos a la bolsa roja. Aquí estoy tomando un enfoque un poquito diferente al clásico, en el sentido de que en el clásico típicamente se ponen los susceptibles a toda la población. Mientras que aquí decidí poner como susceptibles pues solo aquellos que están cerca de los infectados, porque en realidad pues piensen allá en febrero, marzo, cuando había 11 mexicanos infectados, pues alguien allá en la Sierra Tarahumara, pues en realidad no era susceptible de infectarse, los susceptibles eran los que estaban cerca de esos 11. Y bueno, los susceptibles entonces también van creciendo conforme va habiendo cada vez más infectados y eso es lo que pinta estas grafiquitas. Que aquí ya les quiero llamar la atención, aquí no lo estamos viendo, pero ya le estamos ajustando los factores para que justamente nos empiece a dar esas jorobitas que vemos ahí, que ahorita justo estamos en la segunda joroba de nuestra pandemia. Y que esas jorobas típicamente no se pueden explicar con el modelo clásico porque el modelo clásico esencialmente depende de lo que se llama el R0, que es ese cociente que ven ahí. ¿No? Hay dos factores, que es que qué tan rápido se está infectando la gente y durante cuánto tiempo está infectada, o sea, cuánto tiempo se tarda en recuperarse, que es, de alguna manera son la beta y la gamma, y ese cociente es el famoso R0, lo interpretamos como cuántas personas infecta un infectado en promedio. Si yo estoy infectado, infecto yo a 2, 3, esos 2, 3 infectan a otros 2, 3 y esos 2, 3 a otros 2, 3, etcétera. Ese es el R0. El SARS-CoV-2 tiene un R0 chonchísimo. Estos son los datos de la pandemia en México hasta el día 11. Ya no me dio tiempo de actualizarlos al día de hoy, pero bueno, pues es casi hoy. Y abajo a la izquierda ven una gráfica donde hay con dos metodologías diferentes aproximaciones del RT, cómo va cambiando con el tiempo. Entonces podemos decir que está entre 1.7 y 4 y pico, ¿no? Hay quien dice que puede ser probablemente hasta 5.6. Es realmente algo bestial. Ahí ven cómo se ha desarrollado la pandemia en México y pueden ver claramente la segunda joroba que podemos representar gracias a que tenemos esta forma de onda que podemos ir controlando. Y pues ahí ven claramente la segunda joroba. Y bueno, pues este es el nuevo juguetito con el que estoy jugando. Si a alguien le interesa, pues ya tengo ahí un par de textos en proceso
que pues con mucho gusto podré compartir con ustedes. Espero acabar próximamente la primera versión de mi libro, donde se explican los detalles de este y otras cosas. Pues por su atención, muchas gracias y espero que sigan disfrutando del CART. Muchas gracias, Rita, y todos los demás del comité organizador. Les dejo besos y abrazos, síganse cuidando mucho. Siempre que puedan, quédense en casa.